Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es el tema de grupos. Vamos a hablar de algunas teorías sobre los grupos, vamos a tratar de explicarlo, por lo menos llegar a alguna definición o algún entendimiento de qué es un grupo. Y grupos es un concepto complicado, complejo, porque es un concepto que se encuentra como límite, o mejor dicho, en el medio de lo que es lo social y en el medio de lo que es lo individual. La psicología históricamente se ha dedicado principalmente a las cuestiones más individuales, es decir, analizar el psiquismo de la persona, pero de una persona eh, no entendida desde lo social, o completamente desde lo social, o desde su influencia en una sociedad, que tiene una sociedad sobre la persona. Y la sociología se ha encargado de tratar de entender cómo se comporta la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el concepto de grupos es un grupo es un concepto que se encuentra en el medio, ¿no? Tironeado entre estos dos. Digamos, no es ni uno ni lo otro. Por lo tanto, siempre que se intenta explicar los grupos se cae en ciertos reduccionismos, o se explica a los grupos desde las psicologías más individuales, o se explica a los grupos desde la sociología o las psicologías más sociales, etcétera. Bueno, la palabra grupos es una palabra que deriva de una palabra alemana que tiene que ver con grupo como bollo, también deriva del provenzal, y esto lo entendían a los grupos como anudamiento, ¿no? Como un nudo, pero siempre haciendo referencia a lo circular, ¿no? A la unión de algo. El autor que yo voy a basarme principalmente, aunque no exclusivamente, es Villon Rivière. Es un autor suizo que llega a principios del 1900 a la Argentina, digamos desde muy pequeño, por eso muchos lo conocen como argentino, entre comillas. Vivió en el interior del país, fue uno de los fundadores de la APA, la Asociación de Psicoanálisis Argentina, y 10 años después, en 1950, a mediados de los 50, funda la Escuela de Psicología Social que todos conocen, ¿no? Es interesante porque él pasa de una psicología individual a una psicología social también. En una época donde la mayoría de los intelectuales, ¿no? En el caso este particular hablamos de psicólogos, psiquiatras, eh, se empiezan a preguntar si realmente la clínica individual hace algún tipo de aporte social, ¿no? Si en realidad lo que llega a los consultorios no son más que ya las patologías desencadenadas, y en realidad el psicólogo tiene que estar en las calles interviniendo para que no ocurra esto. Se preguntan por qué aporte social hace el psicólogo. Entonces eso hace que muchos psicólogos empiecen a orientar, psicólogos y psiquiatras, al ámbito social, comunitario, institucional. Entre ellos Villon Rivière, Blecher, por ejemplo. Empiezan a estudiar las organizaciones, los grupos de personas. Empiezan a salirse de la psicología clínica individual. Empiezan a trabajar más en el carácter preventivo, empiezan a trabajar más en mejorar los grupos y las cuestiones sociales, ¿bien? Por eso Villon Rivière funda esta escuela, la Escuela de Psicología Social, ¿bien? Lo primero, la primera pregunta que se nos impone cuando hablamos de grupo es ¿qué es un grupo? Y es una pregunta que uno desde el sentido común podría responderla. No perdamos la posibilidad de analizarlo desde el sentido común antes de llegar a una definición teórica. Si uno piensa en grupos, ¿en qué piensa generalmente? Puede pensar en la familia, grupo familiar. Puede pensar en una clase, por ejemplo. También a veces decimos grupos para referirnos a un grupo de rock, un grupo de amigos, ¿por qué no? Todos son grupos, pero todos son diversos. ¿Qué tienen en particular que hace que todos ellos se llamen grupo? Para poder explicar esto, lo que tendríamos que ver es qué tienen en común, ¿no?
¿cuál es el denominador común que hace que todo se llame grupo? Bueno, por lo pronto sabemos que son, en todos los casos, un conjunto de personas. Hay varias personas y que todas están haciendo algo, en el grupo familiar, en el grupo de amigos, en el grupo de rock, en el grupo de estudio. ¿En el grupo de estudio qué se hace? Están estudiando. En el grupo de rock están tocando, haciendo una canción. En el grupo de amigos se reúnen y hacen ocio. Juegan a la pelota, qué sé yo. Pero la característica principal es que todos están haciendo. Si bien es diverso lo que hacen, uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver uno con otro? Nada tiene que ver. Todos hacen cosas distintas. Sin embargo, tienen un punto en común, que todos están haciendo algo. Y es interesante esto, porque entonces sabemos que son un conjunto de personas que están haciendo algo. Ahora, ¿todas hacen lo mismo? ¿Todas las personas dentro del grupo? No. Vamos a ver que cada uno tiene algún tipo de función específica. Si pensamos la banda de rock, el grupo de rock, imaginen, si una persona del grupo pudiera hacer todo, no necesita una banda, no necesita de los demás músicos. Es multiinstrumentista, podríamos decir. Toca todos los instrumentos. Pero, sin embargo, primero no puede tocar todos en simultáneo. Entonces, ¿qué pasa? Necesita de un grupo, necesita de otras personas que lo ayuden. Uno que toque la guitarra, otro el bajo, etc. Y otra característica podríamos decir es que todos se encuentran en algún lado. Los amigos, supongamos en el bar a cierta hora, el grupo de rock en una sala de ensayo también a cierta hora, o en un escenario a cierta hora. La familia se reúne a la noche, por ejemplo, en la comida en la mesa. Digo, comparten alguna variable de tiempo y espacio, ¿no? Es muy interesante esto, porque si no hay una variable de tiempo y espacio, no puede haber grupo. Y hoy en día, por ejemplo, se habla de grupos en Facebook. Y uno podría decir, bueno, ¿y en qué medida es un grupo si no comparte las variables de tiempo y espacio? Bueno, otra característica que podríamos mencionar es que en todos estos grupos todos se conocen con todos. En la banda de rock los músicos se conocen, se ven las caras cuando van a tocar. En la familia también, cuando están en la mesa todos se ven, se conocen, más. Los amigos, ni hablar. Entonces, todos se conocen con todos. Bueno, esta es la definición que da Pillon Rivière de un grupo. Digo, casi de sentido común, bueno, pero no es tan de sentido común en realidad. Va a decir Pillon Rivière que un grupo es un conjunto restringido de personas. ¿Qué es un conjunto restringido de personas? Significa que es un número suficiente para que las personas se conozcan. Si pensamos, una persona no es un grupo. Pero una masa tampoco es un grupo. ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer a todas las personas dentro de una masa. Si estoy en un escenario, por ejemplo en un estadio de fútbol, los que están en la otra punta no los conozco ni los voy a conocer. Quizás pueda conocer a los que tenga al lado, pero al resto no los voy a conocer. Por eso es un grupo restringido de personas. Tiene una cantidad limitada de personas, se refiere. Después dice que tienen que estar ligados por constantes de tiempo y espacio. Lo que decíamos antes. Si en un grupo de rock, por ejemplo, el bajista llega de 6 a 7 a la sala de ensayo y se va, el baterista de 9 a 10 y a las 10 se va, y el cantante de 12 a 1 de la mañana, básicamente no se encuentran nunca, por lo tanto no hay grupo. Tienen que decir entre todos, bueno, nos encontramos en la sala de ensayo de tal hora a tal hora, o tocamos cuando dan una fecha, por ejemplo, una banda de rock, dicen, se toca en tal lugar a tal hora. Bien, empieza a tal hora. Después plantea Pillon Rivière, tienen que estar articuladas por mutua representación interna. Esto que parece complicado, en realidad es fácil. A lo que se está refiriendo con la representación interna es cómo nosotros, qué idea tenemos de los demás dentro del grupo. O sea, que cada persona tiene una idea de los demás dentro del grupo. Cuando nosotros llegamos por primera vez a un grupo, no conocemos la gente. No sabemos quiénes son, podemos suponer un montón de cosas, pero no tenemos idea.
Cuando empezamos a dialogar y a conocernos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que empezamos a hacernos una idea de la otra persona. Cuando hacemos una idea de la otra persona, ahí empezamos a construir esa representación interna. Eso es lo que permite que cuando nosotros nos vamos del grupo y nos preguntan, supongamos que un integrante del grupo se llama Pepe, y nos preguntan por Pepe cuando nos vamos del grupo, nosotros podemos dar una explicación. Decimos, ah, sí, Pepe es así, asá, de esta forma, él responde así. Damos una idea general. Esto es la representación interna que construimos. Es decir, ya no necesitamos que Pepe esté ahí para poder evocarlo ciertas características. Y en función de esas características o esas representaciones internas, nosotros actuamos frente a Pepe. Si sabemos que es una persona amable o tenemos esa representación interna, vamos a actuar como actuamos frente a una persona amable. Lo mismo Pepe. Pepe tiene una representación interna de nosotros, o de mí, en este caso, ¿no? Tiene una representación interna de nosotros dentro del grupo. Y así todos los integrantes del grupo. Y como todos actúan en función de las representaciones internas que cada uno se construye de los demás, quedan articuladas. A eso se refiere Pillon Rivière. Y después dice, se nos propone de forma explícita o implícita una tarea en común el grupo. Se propone una tarea común de manera explícita e implícita. Básicamente se refiere a que están haciendo algo. El grupo de amigos, por ejemplo, hace ocio. Pero no dice vamos a hacer ocio el fin de semana. No, dice salimos, punto. Es implícita la tarea. En cambio, un grupo de trabajo dice nos tenemos que proponer tal objetivo. Ahí es explícita la tarea. Pero sea como sea, siempre están haciendo algo. Hay una tarea, una labor. Y plantea que cada uno actúa mediante mecanismos complejos de adjudicación de roles. Básicamente esto quiere decir que dentro del grupo van a haber roles, no todos hacen lo mismo, cada uno tiene su especificidad y el grupo en sí mismo, los roles no es que cada uno los toma, sino que el grupo le asigna, que no es lo mismo. El grupo le da lugar o espera ciertas cosas, por ejemplo, cuando llega un integrante nuevo, el grupo ya está esperando que esa persona actúe de cierta forma, por más que no lo conozcan. Esto quiere decir que ya se lo pone en un determinado lugar. Bueno, estos lugares son los roles. Tienen que ver con los roles, que es lo que se espera. Pillon Rivière dice algo interesante, que es que el eje de trabajo de lo grupal es la esencia del grupo. O sea, él lo que dice es que todo grupo está haciendo siempre algo. Por lo tanto, todo grupo está siempre trabajando. Por lo tanto, todo grupo es un grupo de trabajo. Todo grupo se organiza en función de una tarea, de hacer algo puntualmente. Si no está haciendo nada, por ejemplo la cola del colectivo, que hay un montón de gente parada, eso no es un grupo. Son gente parada. Y esa tarea solamente puede ser hecha por un grupo. Si pensamos en la banda de rock, el grupo de rock, solamente puede componerse una canción ¿cuándo? Cuando hay un grupo. Es decir, la guitarra sola no es una canción. El cantante solo cantando tampoco. El bajista solo tampoco. Es necesario que estén los tres y pasa algo que no está contenido en las partes. Por eso un grupo se plantea desde en términos gestálticos que el grupo es más que la suma de las partes. Porque en el grupo pasa algo más que no puede pasar individualmente, ni tampoco en la suma de individualidades. ¿Se entiende? Si un guitarrista está tocando, incluso un baterista y un bajista y un cantante, pero no están coordinados, es decir, no pasa un algo más, no sale la canción es algo más, tiene que aparecer la coordinación. Y esto es una interacción compleja que ocurre entre los miembros de la banda, en el caso de la música. Unos últimos puntos. Me parece muy interesante la forma en que Pillon Rivière aborda la noción de liderazgo. Él dice, el liderazgo es la manera en que de organizar la labor. O sea, líder es una forma, tiene que ver con una forma de organizar esta tarea que todo grupo tiene, la labor, el trabajo del grupo. Y en función
función del líder lo que va a buscar es aprovechar las características individuales de cada uno para poder optimizar los recursos, poder organizar el grupo, cómo van a ser las tareas dentro del grupo y cómo optimizar, cómo hacer que produzca más. Bien, él va a decir, Pichon Rivière, y esto me parece algo muy, muy importante en el pensamiento de él, que es que la tarea requiere poner en práctica ciertas cualidades operativas, o sea, ciertas cualidades de manejo. La tarea va a implicar, la tarea puntual que el grupo tiene, lo que el grupo se propone, esa tarea, implica ciertas cualidades de manejo del grupo. Es decir, solamente se puede cumplir con esa tarea a partir de que cierta persona tenga ciertas cualidades para poder manejar el grupo. La tarea, dice Pichon Rivière en última instancia, es el único líder, porque que la persona tenga las cualidades, la tarea va a exigir ciertas cualidades que pueden ser adecuadas para poder organizar el grupo. Pero esas mismas cualidades en ese líder, en otro grupo, con otra tarea, pueden no ser adecuadas. Por lo tanto, dice Pichon Rivière, la tarea es el único líder. Esto acá se cae en una sobredeterminación de lo social. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque uno podría decirse, bueno, entonces, según Pichon Rivière, es el grupo o la tarea que se propone el grupo lo que hace que esa persona sea líder. En cambio, los que están más centrados en una psicología individualista dirían que son las características individuales del líder lo que lo convierte en líder. Es decir, una persona tiene características como carisma, como por ejemplo conducción, por ejemplo capacidad de resolución y demás, que lo convierten en líder. Eso diría si nos centramos en el individuo. En cambio, si nos centramos en lo social, vamos a decir que es el grupo y las características de ese grupo y la característica de la tarea de ese grupo lo que hace que las características de una persona en particular empiecen a surgir, empiecen a aparecer como características de liderazgo. Es lo que hace que esa persona tome el rol de líder. El grupo, digamos, básicamente le adjudica ese rol a esa persona porque en función de la tarea que se propuso el grupo, esas características van a ser adecuadas. Entonces, ¿qué es el grupo? Lo que hace el líder. Y de esta visión sí. Si le preguntamos a los que son más partidarios de una psicología individualista, te dirían no. Es las características intraindividuales. Otro punto importante que Pichon Rivière marca es que cuando alguien viene de afuera a guiar al grupo, a diferencia del líder, se lo llama coordinador. ¿Qué es un coordinador? El coordinador es aquel que está afuera del grupo y le da órdenes al grupo, le dice qué tiene que hacer, maneja al grupo, pero no está implicado en la tarea. El coordinador no es parte del grupo, no es un rol más dentro del grupo, está afuera. Es como si yo tuviera el grupo acá y el coordinador está ahí desde afuera manejando. Pero él no le influye que las cosas que el grupo hace o deja de hacer. No repercute sobre sí mismo. En cambio el líder está inmerso dentro del grupo. El líder también quiere cumplir con la tarea. Esa es la gran diferencia. Y sus decisiones, o sus peleas, o sus conflictos, repercuten sobre él mismo. Los demás pueden tratarlo de una forma o no tratarlo. El coordinador está afuera, está como un agente externo. Bien, esto es una gran diferencia. Piensen por ejemplo en la serie Vulnerables que se daba hace años en Canal 13. La serie Vulnerables, el psicólogo ese era un coordinador. Todos los que estaban alrededor de ese terapeuta decían sus problemas. Sin embargo, el coordinador del grupo no planteaba sus propios problemas ahí. El líder está inmerso en el grupo. Piensen en el líder, por ejemplo, en una tarea laboral. Participa dentro de la organización, está dentro de, por ejemplo, en una empresa, es un empleado más, sin embargo intenta guiar al grupo porque a él también le interesa que se cumpla esa tarea. Y si no se cumple, él también se ve perjudicado. Esa es la diferencia con el coordinador. Después, desde las psicologías más individualistas, no sé si individualistas, que más centradas en el individuo,
sobre todo en el ámbito organizacional, se han planteado distintas versiones de líderes. Líderes más, digamos, democráticos o líderes más autoritarios. Los autoritarios generalmente se caracterizan por dos formas. Hay algunos que podríamos pensar que son más hábiles y otros no tanto. Los líderes autoritarios hábiles son esa gente que siempre tiene razón, ¿no? Como dicen, que la gana o la empata. Entonces siempre termina teniendo razón. No dan el brazo a torcer, pero lo hacen de una postura más discursiva, si se quiere. Los no hábiles son más coercitivos. ¿Qué me refiero? Son esos líderes, imagínense un jefe que utiliza el castigo. Dicen, si no llegas a la tarea se te retira el premio mensual. Bueno, ese es un tipo de líder autoritario no hábil. El más hábil utilizará la persuasión para convencer al otro. En cambio, los líderes democráticos suelen ser más, consultan, le dan más lugar a los empleados, y brindan información, tratan de escuchar, de dialogar, buscan el consenso, digamos, del grupo. Algunos suelen ser más, tienen un estilo de conducción que intentan más delegar esos líderes, ¿no? Suelen, digamos, no desresponsabilizarse, sino delegar. Confían en sus empleados y por eso le dan la tarea, que no es lo mismo que desresponsabilizarse. Y otros, en cambio, son más directivos, no tan participativos. Los directivos son los que le dicen cómo tienen que hacer las cosas a los demás, y punto, se hacen así y listo. Hoy en día, digamos, hay dos autores principales norteamericanos que son Hersey y Blanchard, que plantean la teoría del liderazgo situacional. El liderazgo situacional puede pensarse como momentos del liderazgo. Básicamente lo que plantean es que un líder tiene que ser flexible. Un líder tiene que adecuarse a las situaciones. En ciertas situaciones ser más autoritario o más directivo puede ser adecuado y en otras no. Es básicamente eso. Por ejemplo, un empleado que recién comienza, un líder tiene que ser directivo ahí. Tiene que ser directivo porque no conoce la tarea y lo confundiría si le dice hacer lo que quieras a ese empleado. En otro momento, cuando aprende la tarea, tiene que seguir siendo directivo, pero también tiene que motivarlo. ¿Bien? También tiene que motivarlo y también tiene que lograr que siga haciendo su tarea. Y en otro momento, cuando el empleado ya conoce perfectamente su tarea, puede delegar y se dedica más a las cuestiones de motivación. Es decir, motivar que siga realizándolo, pero el empleado ya no tiene que ser directivo de la tarea. Lo deja que lo haga solo, no le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer. De hecho, quizás hasta le tiene que dar una tarea nueva. Por eso, distintos momentos, y si por ahí si le da una tarea nueva, tiene que volver a ser directivo en ese momento, porque es una tarea nueva. Entonces son momentos que van surgiendo y que van pasando gradualmente. Por lo tanto, las nuevas teorías de liderazgo plantean que no hay un liderazgo adecuado respecto de los líderes en los grupos. Y algo que me gustaría también traer, para cambiar un poco de autor, es una idea de Bion. Bion es un autor, digamos, dentro de la psicología de los grupos, que viene del pensamiento del psicoanálisis inglés, que trabajó mucho con grupos de soldados. Pero planteó una idea muy piola, me parece muy interesante, y es que los grupos tienen, por un lado, un nivel de tarea en común, pero tienen un nivel de emociones en común. Es decir, hay un plano racional, pero también hay un plano emocional. ¿Esto quiere decir que son grupos distintos? No, es el mismo grupo, por eso digo planos. El mismo grupo. En la parte racional el grupo se dice, bueno, sí, vamos a hacer esto, lo otro, determina las tareas. Pero en la parte emocional, ¿qué ocurre? En la parte emocional es básicamente las relaciones humanas lo que ocurre. Las relaciones humanas, los sentimientos y demás. La parte racional, él dice, es un grupo racional, que es la parte más consciente. La parte emocional generalmente es más inconsciente. No se dan cuenta. Es como cuando un grupo dice, tenemos que lograr tal cosa, conscientemente, pero después se pelean, no cumplen con las cosas, están paveando, y todo esto es emocional, y termina saboteando la tarea. No logran los objetivos, pero esto es inconsciente, no se dan cuenta.
Entonces lo que dicen es que cuando un grupo se propone una tarea, aparecen ansiedades respecto a la tarea. Es básicamente si lo van a poder cumplir o no lo van a poder cumplir, empiezan a surgir dudas entre los miembros del grupo y demás cosas. Esto obviamente es en el plano emocional. Y él dice que los grupos se defienden de esas ansiedades, de esas incertidumbres que pueden tener a la hora de encarar algo, mediante lo que él llamó supuestos básicos. Estos supuestos básicos posturan el desarrollo de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que impiden que la tarea se pueda llevar a cabo, es lo que decíamos recién. Entonces pueden ser conductas de agresión, conductas de huida, evitar el trabajo, por ejemplo, en una organización. Y si el líder no se percata y no los hace conscientes, no los trabaja, es decir, no dice, bueno muchachos, ¿qué está pasando? Nosotros queremos llevar la tarea y estamos paveando todo el tiempo. ¿Por qué estamos paveando? Es decir, no empieza a explicitarlo, esto puede terminar con que no puedan realizar nada. Y él dice, el primer supuesto básico es supuesto básico de dependencia. El supuesto básico de dependencia no es otra cosa que creer que alguien va a venir y va a satisfacer las necesidades del grupo. Es decir, ellos dependen de una persona en particular para que pueda venir y ayudarlos. Son esos grupos que si no hay una persona en particular no trabajan, no hacen las cosas, ¿no? O el grupo que se plantea, llamen a tal, llamen a este que es un capo en esto, que es buenísimo. Imagínense personas del sistema que tienen un problema y no pueden resolver y dicen llamen a Pirulito. Pirulito es el que sabe un montón, él lo resuelve en 2 minutos. Bueno, este es supuesto básico de dependencia. El supuesto básico de ataque y fuga es el segundo. Y esta es la creencia colectiva de que si a ellos le va mal, al grupo, es por alguien externo, y esa persona externa hay que o atacarla o hay que escaparse. Puede ser una persona o no, o puede ser una situación. Por ejemplo, imagínense un grupo que quiere encarar un emprendimiento, pero inmediatamente se dice no, porque la situación del país no es la óptima, vayamos a otro país. Bueno, en ese caso sería de fuga. Otra posibilidad es de ataque. Son, por ejemplo, cuando dicen encaremos tal proyecto, ¿no? Un grupo. Produzcamos un producto. No, pero no vamos a triunfar porque tenemos la competencia. Entonces destruyamos la competencia. Yo recuerdo, por ejemplo, una propaganda de Burger King agrediendo a McDonald's. La pueden buscar en YouTube, es muy interesante, atacando al payaso de McDonald's. Ahí se ve claramente esta idea de ataque, ¿no? De culpabilizar al otro por no poder cumplir con la tarea, entonces se lo ataca. Y el tercer supuesto básico lo llama de apareamiento, que es básicamente la creencia colectiva de que un hecho futuro, una persona en el futuro los va a ayudar. Esto es, por ejemplo, cuando un grupo dice vamos a encarar una tarea, vamos a producir un determinado producto, supónganse, vamos a hacer tal cosa. Y inmediatamente dicen no es el momento. Cuando asuma el nuevo presidente o cuando la economía cambie o cuando pase tal cosa vamos a poder realizarlo. Un hecho futuro que puede nunca llegar, por eso digamos postura el desarrollo de la tarea, porque si se quedan esperando cambie la situación o se quedan esperando que venga una persona que los ayude o el Mesías o lo que sea, o culpabilizan a otros, nunca, lo que no hacen nunca es hacerse responsable el grupo de lo que tiene que hacer. Nunca es responsable de sí mismo. Por eso son respuestas infantiles ante la ansiedad de la tarea. La tarea los pone ansiosos y por lo tanto responden de forma infantil. O culpo a otro, o creo que en el futuro me va mejor, o creo que hay que escaparse, o creo que necesitamos la ayuda de otra persona. Siempre son soluciones infantiles. Entonces el líder tiene que darse cuenta de esto y poder que lo puedan explicitar el grupo, ¿no? ¿Para qué? Para poder pasar de cuestiones emocionales a una visión más racional de resolución. ¿Se entiende? Por ejemplo, decirle al grupo, bueno, está bien, pero no podemos contar con que esto mejore en un futuro o puede no mejorar. ¿Qué podemos hacer en este momento? Es decir, lo lleva a un plano racional, a un plano donde se puede accionar. Con esto no quiero decir que tiene que abolir las cuestiones emocionales que circulan en un grupo, o que tiene que dejar de tener en cuenta
lo que al grupo le pasa y demás. No, lo emocional está perfecto. Por ejemplo, para motivarlo al grupo. A un grupo, el líder tiene que motivarlo, tiene que generar deseos de que las personas quieran hacer lo que hacen dentro del grupo. El líder de la banda tiene que generar deseos de que los miembros estén cómodos, que los miembros tengan ganas de tocar, que sientan que pertenecen a ese lugar. Esa parte emocional es buena. La que no es buena es la de creer, por ejemplo, que el grupo tiene que tocar y dice no puedo tocar hasta que no tenga en un futuro, hasta que hasta que el bar no me dé los equipos adecuados, los equipos perfectos. Quiero los amplificadores los mejores, quiero la mejor guitarra. No va a pasar eso, o puede no pasar. Entonces esas respuestas emocionales de ansiedad no permiten el desarrollo de la tarea, no permiten, obsturan, mejor dicho, ¿no? Son defensas, podríamos pensarlo. Y bueno, para terminar, lo que me interesaba es dejar un cuadro comparativo, o mejor dicho, plantear una comparación entre el grupo y la masa. Porque también esto es algo que se confunde. Para los que no vieron Masa, hay un video que hice anterior sobre psicología de las masas, les recomiendo que si no lo vieron, ahora lo pueden parar y ver el otro y después vuelvan. A los que ya conocen de qué es una masa, pueden continuar viéndolo. Algunas diferencias es que el grupo es limitado, dijimos. Tiene ciertas personas que son limitadas en el grupo. En la masa, en cambio, no. Son mucha más cantidad de gente, es ilimitado. Una masa no tiene fin. Digo, una masa pueden ser 1000, 100.000 o 300.000 o las que sean. Es ilimitado en la cantidad de integrantes. En una cancha hay miles de personas y es una masa. En una guerra hay millones de personas y es una masa. En cambio el grupo tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque tienen que verse cara a cara. Otra diferencia, en el grupo se ven todas las caras, se conocen todos con todos en el grupo. Como en el grupo de rock. En la masa no. Yo conozco al de al lado y al de este lado. Después todo lo que tengo, la inmensidad de personas, no los voy a conocer a todos. No hay un contacto directo. Después, en la masa, las personas dejan, por amor al líder, supongamos que van siguiendo un líder político, por amor al líder van a dejar las diferencias individuales. La masa todos se comportan iguales. Imagínense, por ejemplo, cuando siguen a un grupo, a un equipo de fútbol. Todos hacen lo mismo, todos saltan el mismo cantito, la misma remera. No hay diferencias, se empiezan a homogeneizar todos. Dentro del grupo, en cambio, no dejan de lado las diferencias individuales. De hecho, si pensamos grupos de trabajo, a veces se arman hasta subgrupos por las diferencias individuales. No, este grupito se armó porque se pelearon en algún momento por tal cosa. O no escucharon alguna vez esas frases. O que tienen... O que van a la hora del almuerzo, se juntan en grupos separados y son siempre los mismos. Es decir, por ejemplo, una oficina tiene 30 personas, se conocen todos con todos, pero en el almuerzo se juntan separados cada grupo. Bueno, ahí es un caso de que las diferencias individuales se mantienen. Incluso hay discusiones dentro de los grupos. Si bien comparten cosas, que esto es importante, lo que comparten son esos atravesamientos horizontales que los atraviesan todos, pero también hay verticalidades que tienen que ver con la historia, con las opiniones de cada uno y demás. Más allá de todos compartan que están en el mismo puesto de trabajo y que tienen la misma tarea. Las diferencias se mantienen en el grupo. En la masa actúan todos iguales. La comunicación con el líder es distinta también. Si uno lo piensa, el líder en la masa está ahí arriba, imaginen el líder político, y él habla, la masa escucha. Es direccional. En el grupo no. En el grupo el líder dialoga, pensemos un líder democrático, dialoga, escucha, le dicen las opiniones los demás. Él está inmerso dentro del grupo. Está dentro, no está ahí arriba. No está idealizado. Esa es otra diferencia importante. El líder en la masa está idealizado,
está magnificado en el grupo, es un rol más. Esa es otra diferencia importante. En el grupo, digamos, el líder es complementario a los otros roles. Se necesitan mutuamente. En la masa no tanto. Es una relación más de lealtad, si se quiere. Se le debe lealtad, se le debe respeto. Y por eso se lo sigue. En el otro no. En el otro se lo sigue al líder, pero el líder necesita de los miembros y se complementan mutuamente y cada uno hace su parte, podríamos pensar. Básicamente podríamos pensar a la masa, al grupo, como si el líder está dentro del grupo, ¿no? Está dentro del grupo y el grupo empieza, esta idea de anudamiento, ¿no? Esta idea de unión, está dentro del grupo, el líder es un elemento más, es un rol más, y genera esta unión, mantiene la cohesión dentro del grupo. Esto que veíamos al principio de nudo, de masa redondeada, que decíamos, ¿no? En cambio, la masa tiene una forma más bien de, si lo tuviéramos que graficar, una triangularidad, donde en la cúspide está el líder y en la base están todos los miembros. Básicamente esas son las diferencias. Y un último comentario para terminar, es que en los grupos, si uno piensa en las organizaciones, no hay que confundir los puestos de trabajo o lo que el organigrama determina con los roles. Lo que el organigrama determina las relaciones, cuando uno habla de jefes, de empleados, de gerentes, eso es lo formal. Lo formal. Un gerente no necesariamente es un líder. Muchas veces los que actúan como líderes son otros. ¿Por qué es esto? Porque hay grupos formales y grupos informales. Los grupos formales son los que están determinados, digamos, explícitamente. Lo que la organización determina en su estructura, que la estructura está planteada desde arriba, teórica. Pero después está el grupo informal, que es la realidad. El grupo informal es el grupo real que se forma, el que uno puede observarlo. Uno dice, bueno, pero si el jefe tiene dentro de lo formal, es el que toma las decisiones, en lo informal puede no ser el jefe. Digo, ¿cuántas veces uno ve el organigrama de una empresa que dice, este es el jefe, este es el empleado, este es el que se encarga, el subgerente y demás? Y después cuando uno ve la realidad de la empresa, ve que el empleado toma las decisiones, motiva a los otros empleados y el jefe está en la oficina papando moscas. Es decir, ese es el grupo informal. Y eso viene a dar respuesta a una cuestión de las relaciones humanas en general. A tratar de satisfacer la forma, a tratar de satisfacer la necesidad de relacionarse que tienen las personas dentro de una organización. Digo, que el empleado quiera tomar de repente un rol de liderazgo tiene que ver con una necesidad que aparece en él de satisfacer ciertas necesidades, de comportarse de una forma con otras personas. Ahora, desde el términos de la tarea, la parte más formal se organiza para tratar de darle un orden y poder llegar a cumplir con la tarea. Y estas dos partes siempre conviven, lo formal y los grupos informales. Así que bueno, esto es como una breve reseña de como las ideas más fuertes respecto de las teorías de grupos, ¿no? Estas teorías que todo el tiempo están como tironeando entre cuestiones individuales y sociales, si el grupo termina de determinar a las personas o en realidad son las personas que por sus características dentro del grupo determinan al grupo y todas estas cuestiones que todo el tiempo están en constante tensión, ¿bien? La mayoría de las teorías que vimos reflejan un poco esto. La de Pillon-Rivière más de una visión social, las teorías de liderazgo más de una visión individual, después volvimos a las de Bion, que planteaba una cuestión más desde lo grupal o lo social.
Es decir, todo el tiempo oscilamos en este tipo de problemas. Incluso se llega a definir a los grupos como un campo de problema, un campo de problema teórico, ¿no? Así que bueno, esto es como una idea general de los grupos y espero que por lo menos se vayan con una idea, con una definición, principalmente con una idea, ¿no? Que es más importante que una definición. Digo, si, si estos videos sirven solamente para presentar ideas complejas, difíciles, no sirven para nada. La idea de estos videos es que sirvan para que las personas lo puedan entender, no para que digan, cómo sabe el pibe, las cosas re difíciles. No, que la gente lo pueda entender. Si la gente lo puede entender, o por lo menos pudo entender algunas ideas, este video va a haber sido exitoso para mí y para ustedes. Así que bueno, espero que les sea útil y nos vemos en un próximo video. Saludos.